días, iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en verles. Bueno, gusto en que me vean ustedes a mí, no yo a ustedes. Reciban un abrazo en casa de parte de mi esposa, de mis hijos. Espero que estén todos muy bien. Yo creo que ya lo han escuchado muchas veces, pero en verdad los extrañamos mucho. Es difícil estar aquí sin ustedes. Es complicado. Pero bueno, ya sabemos que Dios va a poner los tiempos y que si Dios quiere estaremos juntos muy pronto, si Dios nos permite, si Dios quiere. Bien, quisiera, muchos de ustedes saben, hoy celebramos juntos que cumplimos 11 años como casa de oración, Los Cabos. El Señor comenzó esta obra hace 11 años y hoy celebramos su fidelidad, su mano con nosotros, su bondad, ah, tantas cosas que Él ha hecho a nuestro lado, obrando en favor de nosotros, como Él ha caminado delante, guiándonos. Estamos muy agradecidos y la verdad es que, pues eso es, agradecidos. Quisiera pedirle, por favor, si me acompaña a orar ahí en casa donde está. Le invito a inclinar su rostro y quisiera que diéramos gracias al Señor, por favor. Muchas gracias. Dios, te damos gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por tu fidelidad, Señor. Estos 11 años, por tu mano, Señor, por tu gracia con nosotros, obrando, demostrando tu bien siempre, tu fidelidad, Señor, tu gracia obrando en cada corazón, en cada familia, Señor, las almas que has traído al arrepentimiento, a la fe, Señor, y todo lo que has formado, Señor. Te queremos bendecir y dar gracias por tu gran nombre con nosotros. Hoy nos gozamos, Señor, estamos gozosos, Señor, por tu fidelidad y bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho. Recibe toda la alabanza, Señor Jesús. Síguenos guiando por ese camino, Señor. Ayúdanos a ser dóciles a tu voz, escuchar tu dirección, Señor. Que no torzamos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que siempre andemos por ese camino de santidad, Señor. Escuchando tu voz que nos diga, este es el camino, andad por él. Guíanos, Señor. Te lo pedimos y rogamos tu gracia, Señor, para los años venideros, Señor. Tu presencia. Que tu palabra, Señor, nunca falte, Señor. Te lo pedimos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Bien, el tema que trataremos hoy, que como ustedes saben, es en referencia o está enfocado a la crianza de nuestros hijos. Hemos tomado una serie dentro de la serie del Dios de la Eternidad para hablar acerca de la crianza de nuestros hijos. Este tema se llama Criando a nuestros hijos para el Señor, parte 3. Esa es la parte 3. No creo que esté yo abarcando todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos que son tocantes a la enseñanza de nuestros hijos. Pero sí creo que Dios nos ha estado llevando de manera muy clara a enfatizar el alto llamado que Él nos ha dado como padres. Es Dios quien crea la vida, es Dios quien nos llama, ¿sí? Y es Dios quien nos utiliza, ¿sí? Quien nos usa como esos vehículos, ¿no? En los cuales Él deposita esta gran encomienda, ¿sí? Es una bendición, es una gran bendición poder ser parte de su plan. Él nos ha encomendado esta gran tarea y es para ti y para mí crucial que nosotros podamos saber, número uno, cuál es la encomienda y número dos, cómo llevo a cabo tan grande tarea, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo tan grande tarea? Nunca hemos dicho ni diremos que sea una tarea fácil, no lo es, ¿sí? No lo es. Sin embargo, nosotros al seguir el patrón bíblico, la guía dada por Dios, bueno, vamos a estar seguros, ¿sí? Vamos a estar confiados que estamos transitando por un camino derecho, un camino seguro, ¿sí? Y esta confianza de que estamos obedeciendo y que Dios va a obrar en el corazón de cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Confiamos en esto, ¿sí? Ahora, no es mi intención bueno, tampoco es posible tocar todos los aspectos que ya mencionamos, ¿no? Lo que hemos estado hablando en ocasiones, en las reuniones anteriores. Solamente quisiera recordarle a usted, perdón,
que esta indicación dada por parte del Señor no es única y exclusivamente para niños pequeños. Ya lo mencionamos. Si bien es cierto y de suma importancia, ¿no?, que nosotros comencemos de una edad muy temprana a hablarles a nuestros hijos, ¿sí? Am, También es de suma importancia entender que pues muchos de los que están escuchando esta enseñanza ya vinieron al Señor con hijos grandes, ya tenían ustedes hijos grandes, ¿sí? Sus hijos ya estaban crecidos y sea por eso, ¿no? O sea que ustedes vinieron hace mucho tiempo al Señor, pero de alguna manera ha sido ignorado, ¿no? Ha sido ignorado el mandamiento, me refiero a ignorado en el sentido de que voluntariamente fue ignorado o que simplemente pues bueno, no se sabía, ¿no? No había el conocimiento, ¿sí? Pero, pero es importante entender, crucial, que esto debe de obedecerse, debe de seguirse y es bueno, es momento de poder atenderlo, ¿sí? Am, Damos gracias a Dios, ¿sí? Aún a pesar de todo esto, de no saber muchas cosas, de que muchos quizás vinieron con hijos ya grandes, am, o que no sabían, o que ignoraban, como mencionábamos, damos gracias a Dios que pues tenemos un Dios lleno de gracia, tenemos un Dios paciente, tenemos un Dios bueno, ¿sí? Un Dios que está dispuesto a ayudarnos y dispuesto a sanar nuestros hogares y marcarnos el sendero por el que tú y tus hijos deben de caminar. Tenemos un Dios bueno, un Dios grande, ¿sí? Sin más preámbulos, me gustaría ir directamente al texto, pero antes yo quisiera pedirle si me acompaña a orar nuevamente. Vamos a orar y pedirle la dirección al Señor esta mañana, ¿les parece? Señor, te damos muchas gracias por tu gracia, por tu favor con nosotros. Pedimos, Señor, tu presencia, tu unción, tu dirección, Señor, obrando en cada hogar, instruyendo, Señor, a los padres y, Señor, que tú hagas tu voluntad. Ayúdanos a nosotros a serte obedientes a la voluntad que tú ya has marcado, Señor, y danos la gracia, Señor, para poder atender, aterrizar esto en nuestro corazón y que podamos darte las respuestas que tú esperas, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos a enderezar todo lo que sea contrario a ti y que, Padre, nuestros argumentos no se establezcan sobre tu palabra, Señor. Que los hagamos a un lado, Señor, y que recibamos tu palabra y seamos obedientes. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nosotros vimos el domingo pasado la primera parte de esta orden doble, ¿no? Esta segunda eh, directiva, ¿no?, que Dios nos da, ¿sí? Vimos la primera parte, ¿no?, de esta orden doble. Decíamos que Dios nos ha dado este precioso regalo en Efesios en una forma imperativa, es decir, está hecho como una orden, ¿no? Es una orden, es Efesios 6:4, si gusta ir yendo para allá, por favor. Es un mandato, ¿sí? Es una directiva y tiene un aspecto negativo, ¿sí?, y un aspecto positivo, ¿sí? O un mandato en un aspecto positivo. En esta ocasión nosotros vamos a ver la segunda parte. Sí, la reunión pasada vimos ese aspecto, esa orden, aspecto negativo. Ahora vamos a ver esa otra orden o esa segunda parte, pero de ese aspecto positivo, ¿sí? Entonces yo le pido por favor que abra la escritura en Efesios 6:4 y usted ya debe estar ahí. Dice, y vosotros padres, ¿sí?, se dirige a los padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta parte nos vamos a enfocar este domingo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Y en la Nueva Traducción Viviente se dice así, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Fíjese qué hermoso lo menciona. ¿Sí? Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Así son nuestros hijos.
¿sí? Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. ¿Sí? Los hijos que Dios nos da, mis amados, son un verdadero regalo de Dios. Son valiosísimos para nosotros. ¿Sí? Él nos da el privilegio. O sea, fíjese usted qué gran privilegio. El poder ser nosotros de ayuda, ¿sí?, a un ser totalmente indefenso, totalmente necesitado, una criatura completamente necesitada y dependiente de sus padres. ¿Sí? Es Dios, quien pone esta vida en manos de sus padres. Él la deposita en nuestras manos. ¿Sí? Y que bueno, los padres puedan regocijarse, puedan gozarse del regalo que han recibido. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los hijos se pueden llegar a volver un dolor de cabeza, ¿sí? Yo entiendo eso, ¿sí? Para algunos padres puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Pero esto es porque muchas veces se usan en la enseñanza de los hijos, se usan diseños, se usan otras herramientas que Dios no ha provisto, ¿sí? Se usan otras cosas para sus enseñanzas, cosas que Dios no ha provisto, ¿sí? Cuando realmente se debería de optar por usar las herramientas que Dios ya le ha dado para poder enseñar a sus hijos, ¿sí? Que Él formó en el vientre. ¿Sí? Cuando se utilizan herramientas del mundo caído, cuando se utilizan herramientas pues, de la manera decadente, ¿sí?, en forma de psicología, ¿no?, como piensa el mundo, por ejemplo, lo que se hace es criar a hijos que no reconocen su culpabilidad, ¿sí? No se les confronta con la realidad de que tienen un serio problema interno debido a su naturaleza caída, ¿sí? Es decir, si este hijo robó o mintió, quizás sea por un trastorno emocional que tenía, algo que le afectó cuando estaba niño, cuando estaba más bebé, ¿no? Lo único que se hace es justificar su serio problema de naturaleza caída, ¿no? Ese tipo de herramientas que se adoptan, y me refiero dentro de la iglesia, crean un niño que rápidamente aprende a excusar sus acciones, ¿sí? Y lo que hace es poner sus consecuencias o su responsabilidad sobre otras personas, ¿sí? Después de años tú te encuentras con el fruto de esta patética enseñanza eh, que no forma hombres ni mujeres que reconocen a Dios como creador, ¿sí?, y a ellos como criaturas, sino seres que viven culpando las circunstancias, tratando de evitar las consecuencias por sus acciones, ¿sí? Y no tienen ningún tipo de reconocimiento, ni tampoco pues, ningún reconocimiento de quién es Dios, de su autoridad, pues ya han hecho a un lado toda su vida esta autoridad de Dios. O sea, ellos jamás van a recatar una autoridad que ellos vean, ¿no?, en plano así horizontal, porque pues no han reconocido en vertical que hay una autoridad, ¿sí?, principal. Hace muchos años mi esposa y yo estuvimos sirviendo en otra iglesia, un gran número de jóvenes, era bastante numeroso, ¿sí? Y atendíamos a estos chicos bueno, toda esta iglesia es una escuela, ¿no? Está dentro de una escuela cristiana. Y nada más dañino que eso. Nada más dañino que eso, ¿sí? Porque se les enseña a los hijos que porque la escuela tiene ciertos integrantes cristianos o morales cristianas, ya todos son cristianos. Ese es un terrible error. Nosotros lo vimos, es un terrible error. Pero quizá el error más grande que nosotros vimos, ¿sí?, fue la implementación de mucha de la psicología en estos jóvenes y un descuido de parte de los padres. Los padres se refugiaban en que sus hijos estaban en una escuela cristiana, ¿sí? Y entonces omitían su responsabilidad de ser padres, de criarlos en un temor santo del Señor. Es decir, quizá los padres sí eran cristianos, pero ya no cuidaban a sus hijos, decían ellos están en una iglesia cristiana, ahí que les enseñan, ¿sí? Y se refugiaban en eso. Pero los jóvenes también refugiaban su responsabilidad de aceptar a Cristo, de entregar su vida al Señor, en la excusa de estar en una escuela cristiana, ¿sí? Sí. Con tal de nunca enfrentar su culpabilidad delante de un Dios santo.
Y lamentablemente la predicación dada desde ese púlpito en aquel lugar no era substanciosa, no los guiaba hacia Jesucristo. ¿Sí? Solamente hablaba mucho de psicología, ¿sí? Mucha psicología. Y esto tenía como resultado pues un veneno, creaba un veneno en los hogares. Me tocó ver muchos de estos casos de jóvenes llenos de rabia, ¿sí? Llenos de coraje, llenos de ira con sus padres, ¿sí? Por razones como las que comentamos el domingo anterior, ¿no? Eh, mucho de ello, ¿no? Pero padres que llevaban a sus hijos al borde de la ira, pero también una ausencia en la crianza de los hijos. Eso nos tocó verlo muchas veces, casos muy, muy feos, ¿no? Perdón, muy, muy feos, ¿sí? Y ahora yo me toca ver a muchos de esos jóvenes, ¿no? Cada tanto alejados de Cristo, ¿sí? Alejados de la iglesia, ¿sí? Y es muy triste ver cómo jamás entregaron su corazón a Cristo, ¿sí? Y mucho de ello es porque no hubo padres que tuvieran una visión de la eternidad, ¿sí? Un entendimiento correcto del gran regalo que han recibido de parte de Dios y la responsabilidad que esto conlleva. Por eso estamos tocando mucho de esto. Efesios nos habla de la manera en que el creyente debe de caminar en el Espíritu, ¿sí? Caminar como es digno, ¿sí? Como nos dice Efesios 5:8, lo tiene ahí con usted, dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, ¿sí? Efesios nos habla grandemente de cómo debe de caminar un creyente, ¿sí? Alguien que conoce a Dios no puede caminar en la oscuridad, ¿sí? Tampoco enseñar a sus hijos con oscuridad. O sea, alguien que está en la luz de Cristo, que sabe que Dios es luz, camina en luz y por lo tanto debe guiar a sus hijos en ese camino de luz, ¿sí? Debe de hacerlo. Su palabra es la que trae la luz a nuestras vidas. Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Tu palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, nos dice la Escritura, ¿sí? Ahí mismo donde estamos en Efesios, un poco más atrás, unos versículos atrás, nos dice cómo debemos de caminar, ¿sí? Y actuar en referencia al ejemplo que tenemos de Dios. Por favor, ahí vea usted en Efesios capítulo 5, versículo 1, por favor, ¿sí? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Fíjense qué hermoso. Nos dice que somos hijos amados y que lo imitemos a Él. Es una riqueza todo Efesios. Esperamos muy pronto poder aprender acerca de esta carta, si Dios quiere. Pero Pablo nos dice que Dios nos ha escogido para Él en el capítulo 1, ¿sí? El hecho de que fuimos creados para buenas obras en el capítulo 2 nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo en el capítulo 4, ¿sí? Y en el capítulo 5 nos enseña que debemos de imitar a Dios como Padre. En la paternidad, o hablando del cuidado que Dios tiene como Padre hacia sus hijos, no queda duda de que Él es un buen Padre, ¿sí o no? Él es un buen Padre. No hay duda de que Él es un buen Padre, como el canto, ¿no? Um, a veces muchos de nosotros podemos no estar viviendo en un pleno conocimiento de que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y muchos pueden estar teniendo ideas distorsionadas en su mente acerca del gran amor que Dios nos tiene. Muchos todavía no llegan a entender, ¿no? De que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro Padre y nos ama, ¿sí? Que Él tiene cuidado de nosotros. Yo creo que Dios es fuego consumidor, ¿sí? Yo creo que su voz es terrible como las muchas aguas. Creo en un Dios airado con el pecador todos los días, ¿sí? Y creo que el día
que un día Él vendrá para dar pago en persona al que lo aborrece, como dice Deuteronomio 7:10. Todo esto lo creo. Pero mis amados, en Cristo, todo esto, al encontrarnos en Él, en Cristo, lo digo una vez más, es completamente lo opuesto. En Cristo. Todas sus ternuras, sus misericordias, su belleza, su santidad, su pureza, tantos y tantos rasgos bellos de quién es Él, únicos de su carácter, ¿sí? Nos son revelados. Pero mis amados, el que nos quiebra, el que nos debe de poner de rodillas, es su amor. Es su amor. Tenemos un Dios 3 veces santo, ¿sí? Pero ese Dios 3 veces santo nos amó. Eso nos debe de poner de rodillas. Eso nos debe de poner en nuestras rodillas. Sí. Y no solo nos salvó por su gran misericordia con que nos amó, sino que nos insertó en la familia, en su familia. Nos introdujo en su familia. Nos adoptó como hijos legítimos. Y hoy tenemos su cuidado y protección. Fíjese qué buen padre tenemos. Por esto la importancia del nuevo nacimiento. Es imposible tener todos estos obsequios de Dios siendo enemigos de Dios. Jamás. Es imposible ver nada de su reino si no hemos pasado de muerte a vida. Por favor, escuche las enseñanzas de los 2 miércoles si aún no lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo llevamos? Escuche las enseñanzas si aún no lo ha hecho. ¿Sí? Es importante que usted pueda estar escuchándolas de manera breve. Hay algo que yo quiero pedirle en el Señor, en amor. Por favor, el tiempo que está usted en cuarentena, escuche las enseñanzas. Y si usted no está escuchando las enseñanzas de Casa de Oración, que yo creo que debe de hacerlo, nunca va a ser por imponérselo, ¿no? Por imposición. Pero estése alimentando de la palabra. Si va a escuchar otras prédicas, hágalo. De otros ministerios, hágalo. Cuidado con lo que escucha, tenga cuidado, pero aliméntese, por favor. No soy de estar viendo conteos ni nada de eso, ¿no? Pero estuve checando algunas cosas ahí en SoundCloud y es triste ver que muy pocas personas están escuchando la palabra. Y eso preocupa. Pero yo ruego que usted esté siendo alimentado. Sí. Ahora, al hablar de nuestro Dios y de su carácter como Padre, nosotros podemos notar que somos llamados a imitarlo, ¿sí? Como mencionábamos en Efesios 5:1, somos llamados a imitarlo. Ahora, ¿qué cosas creen ustedes que podríamos aprender a imitar de Dios como Padre? ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Creen que la crianza de Él hacia nosotros sea algo importante a imitar? ¿Será algo importante aprender acerca de la crianza? O más bien, ¿creen que la crianza de Él hacia nosotros sea algo importante que deberíamos de aprender? Yo creo que sí. Ustedes recuerden, el contexto en el que estaba hablando Pablo, ¿no? En este capítulo, en el capítulo 6, en todo el de Efesios, ¿no? Pero específicamente en esto a lo que nos referimos, ¿sí? Era uno donde los padres no se importaban en lo más mínimo por sus hijos, ni por su esposa, ni por sus hijos. Recuerden, la ley romana le daba toda autoridad al padre, ¿sí? Para que el padre hiciera lo que quisiera con la familia. Que le maltratara, que fuera tirano, ¿no? Que fuera rígido con su familia, ¿sí? No tenían el más mínimo interés en el cuidado de la esposa ni de los hijos, ¿sí? Por eso es que al escuchar esto de Pablo, los oyentes fueron sacudidos en sus mentes, ¿sí? ¿Sí? Y ya que él, en base del contexto que les comenté de algunos temas principales de la carta a los Efesios, pues los cristianos estaban llamados, ¿no? a caminar siguiendo a Cristo, ¿sí? Diferente al mundo, ¿sí? Diferente a los demás, ¿sí? Y pues los padres también eran llamados a caminar diferente a como lo decía la ley romana, ¿sí? O como lo enseñaba la ley romana, ¿sí?
Pero hoy no es diferente. Criar a nuestros hijos para el Señor debe de notarse la diferencia en cómo enseña el mundo y cómo enseñan los padres bíblicos. El versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, en la segunda parte, que es la que veremos hoy, si Dios nos permite, nos dice cómo debemos de llevar el rol como padres, ¿sí? En la instrucción de nuestros hijos. Por favor, léalo una vez más. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Como lo comentamos la reunión anterior, este versículo contiene un concentrado, ¿no? Es como un, sí, pues eso mismo, comprimido, ¿no? De cuáles son los aspectos fundamentales de la enseñanza. Nosotros debemos de abrazar este versículo. Debemos de deshilar cada uno de sus significados y hacer de él un fundamento sólido en la formación de nuestros hijos. Apoyarnos en él. ¿Sí? Ya por implicación, al revisar y analizar el término criar, nos habla de estar. O sea, está estrechamente ligado. Criar es estar. No se puede criar si no se está. ¿Sí? No puedo criar a un niño si no estoy. ¿Sí? Dice que los criemos a nuestros hijos, pero si no estoy, no lo puedo criar. ¿Sí? Criar nos habla de presencia física de los padres. ¿Sí? Del cuidado, de la atención a los hijos. Nosotros lo mencionamos hace algunas semanas, pero hay una infinidad de ataques que enfrentan nuestros hijos. Una infinidad. Es mi responsabilidad como un padre de él el ayudarlo. Yo debo de entender que él no puede pelear las batallas por sí mismo. Yo no puedo dejarlo ahí. Yo no puedo tomar una postura tan ilógica de pensar, no, que él ore, que él le eche ganas, él ya sabe lo que tiene que hacer. No, padres, ¿cómo? Yo estoy llamado a criarlo, yo estoy llamado a estar con él, ¿sí? Y sí, el criarlo incluye la disciplina. Y sí incluye que vamos a tener que dar la vara para corregir, ¿sí? Y alejar la necedad de su corazón. ¿Sí? Muchas personas como que están en contra de eso, pero la Biblia nos enseña a hacerlo. ¿Sí? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Está ligada a él. ¿Sí? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Lo que hace la vara es alejar la necedad de él. Entonces yo no puedo esperar que el gobierno críe a mis hijos, que el gobierno enseñe a mis hijos. ¿Cómo? Yo soy el padre, es mi responsabilidad. Yo no puedo esperar, ni siquiera considerar que el mundo vaya a criar a mis hijos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tú sabes la cantidad de basura que le mete la televisión y los programas y las caricaturas a los hijos el día de hoy? ¿Estás al tanto de ello? Padre, ¿estás al tanto de ello? ¿Estás consciente de lo que están viendo tus hijos? ¿No? Solamente es una revisión de los programas que pueden ver, ¿sí? Y vas a notar la sensualidad, vas a notar el egocentrismo que hay, el desacato a la autoridad, ¿sí? Una moralidad torcida y la falta de valores que caricaturas que de ese tipo les enseñan a nuestros hijos, ¿sí? Tú tienes que estar al tanto de ello, te corresponde, te compete. El diablo es el príncipe de este mundo y su forma de gobierno está marcado en cada uno de sus territorios, ¿sí? Si tú como padre no enseñas a tu hijo y no lo crías, el enemigo le va a enseñar cómo aborrecer a Dios y negar su nombre, ¿sí? Le va a enseñar. Si tú no le enseñas a temer a Dios, el enemigo le va a enseñar cómo aborrecerlo, ¿sí? Y negarlo, olvidarse de él, ¿sí? Y si tú decides enseñar y corregir a tu hijo, te vas a echar muchos enemigos a la bolsa, te lo aseguro, ¿sí? Incluso de tu familia puede ser, ¿sí? Pero que a ti no te importe, tú sé obediente a tu Señor, tú sé obediente a tu Señor. J.C. Riley, en el libro que les comenté la semana pasada que encontré, Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar, escribió lo siguiente, escucha. El cristiano verdadero no debe de ser esclavo de las costumbres si quiere instruir a sus hijos para el cielo.
No debe contentarse con hacer las cosas meramente porque son la costumbre del mundo, ni enseñarles e instruirles en cierta forma meramente porque es la práctica, ni dejarles leer libros de contenido cuestionable meramente porque todos los leen, ni dejarles formar hábitos con tendencias dudosas meramente porque son los hábitos de la época. Debe instruir a sus hijos con su vista en el alma de ellos. No debe no debe avergonzarse de saber que su instrucción es llamada singular y extraña. ¿Y qué si lo es? El tiempo es breve, las costumbres de este mundo pasarán. El padre que ha instruido a sus hijos para el cielo en lugar de la tierra, para Dios en lugar del hombre, es el que al final será llamado sabio. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Yo abrazo esto. Yo abrazo esto. Esta serie es llamada El Dios de la Eternidad, pero padres, mis amados, no podemos decir que estamos caminando hacia esa eternidad mientras los hijos están caminando hacia otra eternidad. Por favor, yo ruego que te duelas en tu corazón por tus hijos y que tu enfoque y el mío no estén puestos en esta vida, en este mundo. Todo debe estar direccionado hacia esa eternidad, la que el Señor Jesús nos ha prometido, ¿sí? Y la crianza de esas pequeñas almas es vital, es vital. Olvídate de darle a tus hijos lo que no tuviste, olvídalo, ¿sí? Esa es una frase que muchas veces se usa para disfrazar la avaricia del corazón. Ahora, yo no digo que siempre sea así, pero sí una ignorancia de la eternidad a la que hemos sido llamados. Es decir, de nada me sirve a mí decir que creo en una eternidad a la que voy a entrar si mis afectos y mis prioridades no están apuntando para allá. Decimos mucho y hacemos poco. Somos muy inconsistentes entre lo que decimos y cómo vivimos lo que decimos creer. Somos muy inconsistentes entre lo que decimos y cómo vivimos eso que decimos creer. El criar a mis hijos debe de ser una prioridad. Debe de tomar el lugar primario en los encargos que Dios me ha dado después de Él. ¿Sí? Debe de serlo. ¿Sí? Y tendré que remover y quitar lo que sea necesario para llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? Ser padres es de valientes. Lo es. Somos llamados al sacrificio, a negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos entender que nuestra vida se acabó? Nuestra vida se terminó. Ese es el problema de muchos de nosotros, que decimos haber muerto, ¿sí? Y estar siguiendo a Cristo, pero en realidad vivimos para nosotros. Hacemos mucho para nosotros. Somos demasiado egoístas. Pensamos que estamos viviendo la vida cristiana a tope, al 100% con el Señor, ¿sí? Pero en realidad no estamos ni llegando a las faldas de la estatura de lo que Cristo quiere que seamos o lo que quiere llevarnos. En Cristo estamos completos, sí estamos completos, pero hacia donde Cristo quiere llevarnos no hemos tocado ni las faldas de ese lugar a donde Dios quiere llevarnos, ¿sí? Estamos a los pies. Dios quiere llevarnos más arriba. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Luego te encuentras con padres que se quejan por tener a sus hijos. ¿Sí? Padres que se quejan por tener a sus hijos y que no tienen tiempo para ellos mismos, ¿no? Es que no tengo tiempo ya para mí mismo, ya soy esclavo de ellos, ¿no? ¿Sí? Y eso no estamos hablando de que seas esclavo de ellos, ¿sí? Por eso, de hecho, estamos enseñando esto, para evitarte dolores de cabeza, para que tú no tengas que sufrir después. Esa es la intención de todo esto también, ¿sí? Yo les voy a decir que mis hijos y el criarlos sí es muy demandante, sí es demandante, ¿sí? Es mucho tiempo el que le invertimos. Mi esposa trabaja con ellos muchísimo también. Dedica mucho tiempo, es admirable,
¿sí? Pero estamos entendiendo como matrimonio, ¿sí? Que nada tiene más sentido que hacer esto, ¿sí? Hacer todo en su tiempo. Nada tiene más sentido que hacer todo en su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y para nosotros, es tiempo de criar hijos. Tiempo de verter nuestra vida en ellos. ¿Sí? Tiempo de verter nuestra vida en ellos. La vida de Cristo en sus almas. ¿Sí? Es trabajo duro y si terminas hecho pedazos con tantas obligaciones. A veces ya uno no aguanta el dolor en el cuerpo, ¿no? A veces ya uno no aguanta el dolor en el cuerpo, el cansancio, ¿sí? Pero es tan precioso, aunque te duela la espalda, el ver sus ojitos cerrados, ¿no? Clamando al Dios vivo antes de dormir. Es precioso, ¿sí? Todo cansado, ¿no? A veces con tanto dolor, pero ver sus ojos, su rostro y sus ojitos cerrados clamando al Dios vivo. Es muy precioso, ¿sí? Ahora, en la mañana, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que te espera una jungla allá afuera, ¿sí? Te espera una jungla, ¿sí? Tantos asuntos y problemas por resolver, ¿sí? Pero verlos en la mesa, desayunando, ¿sí? Atentos a la palabra de Dios, ¿sí? Viendo cómo están atendiendo y tú sabes que te están escuchando, ¿sí? Y después te hacen preguntas, ¿no? Te hacen preguntas acerca de lo que les enseñaste, pero después de unos días ellos ya entienden el punto, ¿no? Entienden el punto y entre ellos empiezan a platicar de lo que aprendieron, ¿sí? Y a veces como que a medio regañarse cuando alguno de ellos está diciendo o haciendo algo contrario a la palabra, ¿sí? Y ves eso y no hay manera de poder pagar por ello, ¿sí? Es valiosísimo ver la obra del Espíritu Santo en ellos, valiosísimo, ¿sí? Siempre habrá más por hacer, siempre. Como padres siempre vamos a aprender más cosas, ¿sí? Pero también entendemos que hay una recompensa por lo que estamos haciendo. Y sabe qué, mi amado, vale la pena hacerlo, vale la pena, ¿sí? El trabajar en sus almas no se puede comparar ni comprar con nada. Somos llamados a criar a nuestros hijos para el Señor. Ahora, esta palabra para criar es ectrefete auta, ¿sí? Tiene la connotación de sustentar, ¿sí? Criar, ¿sí? Sí, tiene la connotación de sustentar y cuidar. Nosotros encontramos esta misma palabra en Efesios 5:29, hablando acerca de los maridos, ¿no? En la manera en la que deben de amar, sustentar y cuidar a su esposa. Dice Efesios 5:29, escuche, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, ectrefo, ¿sí? Y la cuida como también Cristo a la iglesia. De manera que cuando nos dice que nosotros criemos a nuestros hijos, habla de sustentar, ¿sí? No tenemos todo el tiempo ahorita para entrar en el tema, pero nada más para enfatizar lo que hemos estado mencionando hace algunas semanas, ¿no? Con respecto a arreglar las cosas en el matrimonio. Amar y llevar el orden correcto en el matrimonio, ¿sí? Que las cosas funcionen de acuerdo al patrón bíblico. Este término, por favor sígame, de criar a nuestros hijos, también lo encontramos en el matrimonio. Es decir, no es solo para los hijos. El esposo está llamado a sustentar, ¿no? Criar está llamado a criar a sus hijos, ¿no? El padre está llamado a criar a sus hijos, pero como esposo estamos llamados a, a esta misma palabra, ¿no? Sustentar. Estamos llamados a sustentar, ¿sí? Y a cuidar a nuestra esposa, como dice Efesios 5:29, ¿sí? En la medida, mis amados, en que el esposo cuida y sustenta a su esposa, le está suministrando, o sea, le está suministrando el cuidado a la esposa y ella a su vez, en el rol que tiene como madre asignado, ¿sí? Va a llevar también ese cuidado hacia los hijos, ¿sí? Es decir, mi responsabilidad es cuidar, sustentar a mi esposa, ¿sí? Para que ella también a su vez tenga el cuidado hacia los hijos, ¿sí?
Cuando nosotros leemos, para adentrar un poquito más, cuando leemos ahí en Efesios 5:29, la palabra cuidar habla de fomentar ternura, ¿sí? Habla de cuidar, habla de acariciar, ¿sí? Es decir, el esposo está llamado a proveerle a la esposa todo lo que necesita para llevarla a una madurez en Cristo, ¿sí? Criar es sustentar, es cuidar, ¿sí? El esposo está llamado a llevar a la esposa a una madurez en Cristo, a amarle y a cuidarle por medio de ternura, de calidez y de seguridad. Yo te pregunto, ¿es así como estás tratando a tu esposa? ¿Sí? Nuevamente, no podemos ir por ahí, ¿no? Por el tiempo, pero no esperes que tus hijos respondan de otra manera si te estás saltando las trancas, ¿no? Si te estás buscando atajos. No hay caminos cortos, no funciona de otra manera. Así es como funciona, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y tú deberías de estar de acuerdo, ¿sí? Si estás dispuesto a ser un discípulo. Esto para un verdadero creyente debería de ser un deleite. Debe de ser un deleite, ¿sí? Y si no lo está haciendo para ti, verifica tu fe. Si el cuidar a tu esposa en la manera que Dios dice no lo está haciendo, verifica tu fe. Checa tu fe, ¿sí? Verifica tu fe. Verifica si estás dispuesto a seguirle, ¿ok? Ahora, volviendo a la palabra crianza, esto me deja ver a mí que yo entonces debo de llevar a mi hijo hacia la madurez. Yo debo de sustentarlo, yo debo de proveerle seguridad, ¿sí? Antes de entrar en el tema de la disciplina, de la amonestación, yo debo de proveerle a mi hijo esa seguridad. Debo de proveerle esa confianza, ¿sí? Es decir, siga por favor la hilación de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Yo como padre no debo de irritar a mi hijo, eso lo vimos el domingo pasado, ¿sí? No debo exasperarlo, sino que debo de sustentarlo, criarlo, debo de sustentarlo y debo de proveerle todo lo necesario para llevarlo a una madurez en Cristo. Y al disciplinarlo, corregirlo, instruirlo, todo esto que tengo que hacer, que ahora prosigue, ¿sí? Debo de hacerlo todo en el cuadro del amor, ¿sí? En mi cuidado por él, en esa base. Al hacer eso, yo estoy imitando a Dios como padre, ¿me entiende? Mi hijo, ¿no? Cuando entramos en el ámbito de la disciplina, ¿sí? Y la amonestación, él sabe que ya lo amo. Cuando tenemos que hablar de la disciplina, de la amonestación, de alguna instrucción, él ya sabe que su base es firme, que yo lo amo, que yo lo sustento, que lo cuido, que estoy ahí por él, que le brindo seguridad, ¿sí? Y él sabe que todo lo que yo haga es por su bien, ¿sí? Y por su cuidado. Así que mi enfoque debe estar siempre en proveerle a mi hijo todo lo que necesite para llevar una vida piadosa. Yo debo de proveerle, ¿sí? Sí soy sustentador, sí soy proveedor, pero de esto es lo principal, yo esto es lo que debo de darle, ¿sí? Ahora, es solamente Dios quien puede cambiar el corazón. 42. Gracias. Es solamente Dios quien puede cambiar el corazón, pero yo debo de entender que es mi trabajo proveerle a mi hijo de manera sistemática lo que necesita, ¿sí? Para que él reconozca y respete a Dios. Fíjese, Matthew Henry escribió acerca de esto. Dios solo puede cambiar el corazón. ¿Eso está claro? Solamente Dios puede cambiar el corazón. Pero Él da su bendición, dice Matthew Henry, a las buenas lecciones y ejemplos de los padres y responde sus oraciones. Pero no deben esperar la bendición de Dios los que tienen como afán principal que sus hijos sean ricos y realizados, sin importar lo que sucede con sus almas. Qué tremendo. Sí. Esto me lleva a entender que mi trabajo no es estar poniendo en sus mentes el éxito empresarial. Por supuesto que debo de alentarlo y llevarlo a hacer las cosas bien. Creemos en la excelencia, en que las cosas deben de hacerse con excelencia. Vaya que lo creemos, ¿sí? Pero con el entendimiento de que solamente es Dios quien puede ayudarnos a hacer las cosas, ¿sí?
¿sí? O sea, que sí creemos en que deben de hacerse las cosas en una excelencia, pero debe de haber un entendimiento que solo Dios es quien nos puede ayudar a hacer las cosas y que al final de cuentas todo debe de ser para el Señor. Yo quiero ser muy claro con esto. Y una vez más, nuestra finalidad debe ser proveerle a nuestro hijo un enfoque en la eternidad. Un enfoque en que él debe de temer y respetar a Dios, ¿sí? Y yo proveerle por medio de mi vida y mi carácter ese ejemplo que él necesita. Así que sí somos sustentadores, sí somos proveedores, pero de esto, ¿sí? Un ejemplo vívido, real, de que Cristo vive en mí, abunda en mí y que Él pueda ver mi carácter, ¿sí? No en el éxito empresarial o en su desarrollo, ¿no? En el sentido de que sea esa mi prioridad. No es mi prioridad, no debe ser mi prioridad. Ah, es muy probable, escuche por favor, es muy probable que un hombre que gana apenas lo necesario para poder llevar a su casa día a día, ¿sí? Esté formando más a su hijo en el Señor, ¿sí? Pasando tiempo con él, enseñándolo, moldeando el carácter de Cristo, el carácter cristiano, que alguien que pasa 12 horas en su empresa y siempre está ocupado y ni su carácter ni su vida reflejan a Cristo. ¿Sí? Aunque le estés comprando a tus hijos iPads, iBoxes, iPads, ¿no? Ropa, etcétera. Todo eso no le sirve para la eternidad. No le sirve de nada. No le ayuda para nada. ¿Sí? Si tú haces eso, lo que estás haciendo es creando un monstruo. ¿Sí? No estoy diciendo que no le regales cosas, pero si esa es tu única prioridad y es la única provisión que le estás dando, tú estás creando un monstruo. Prepárate. ¿Sí? Yo trabajo con gente adulta, ¿no? Se supone. Me refiero en otros lugares, ¿no? En otras empresas, ¿no? Que pues, se les dan cargos, ¿no? En sus empresas en las que trabajan. Pero yo puedo notar esos resultados. Gente sin escrúpulos, caprichosas, incoherentes, ¿sí? Y tú sabes que es porque nunca hubo esa provisión de sus padres al llevarlos a Cristo. Lo más triste es cuando te dicen, sí, mis padres eran cristianos. ¿Sí? Y entendemos que hay una responsabilidad en cada persona, ¿no? De darle respuestas a Jesucristo, ¿sí? De responder al Evangelio. Pero gran influencia o gran parte de ese rechazo hacia Cristo y su palabra la tienen los padres negligentes, que obviaron o saltaron este punto. Y hoy tienes resultados catastróficos en nuestra sociedad. Ujú. Efesios 6:4, en la Nueva Traducción Viviente, se lo leo. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Ya lo tocamos, ¿sí? Con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Críenlos con la disciplina y e instrucción, perdón, que proviene del Señor. Estos dos aspectos son muy importantes y hay que tenerlos claros. Disciplina e instrucción o amonestación, ¿no? Disciplina e instrucción o disciplina y amonestación, ¿sí? Una de ellas, disciplina, es la palabra padeia, ¿sí? Y amonestación o instrucción es la palabra noutsesia. Noutsesia. No se preocupen los términos, ¿no? Pero vamos a ver qué significan, qué es lo importante, ¿sí? Um, la primera palabra, disciplina, nos habla de los movimientos que yo como padre, ¿sí? La actividad que yo tengo, sí, esa acción que yo tomo para enseñar a mi hijo cómo debe de vivir y dar gloria a Dios, ¿sí? Habla de cómo lo habilito, cómo lo enseño, ¿sí? Cómo lo entreno. Ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿sí? Pero esto habla de una enseñanza, pero habla de una instrucción de manera didáctica. Perdón, dinámica. Habla de una dinámica. Habla de algo activo. ¿Sí? Es una enseñanza, pero es más dinámica, más activa. ¿Ok? En cómo yo puedo hacerlo diestro para darle gloria a Dios. De esto habla. ¿Sí? Y aunque usé la palabra enseñar, no es únicamente esto, como decía, es entrenar a mi hijo, a mi hija, para ser hábil en el darle respuestas a Dios. Eso es disciplina, es entrenarlo, ¿sí? Es un entrenamiento
dinámico, activo. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora, la segunda palabra también la encontramos como instrucción, ¿sí? Que es amonestación, ¿no? Eh, Aquí en la Nueva Traducción dice instrucción, ¿sí? Y nos habla de sí reprender, ¿sí? Nos habla de sí dar advertencias, ¿sí? Regañar, ¿no? Sí, nos habla de dar advertencias paternales, pero escúcheme, por favor, advertencias paternales a nuestros hijos, pero de una forma suave y tierna, ¿sí? Hacerlo de una forma suave y tierna. O sea, sí implica dar advertencias, pero es de una manera gentil, suave, tierna. Ujú. La primera palabra, vamos a ver cada uno de manera breve. Espero. La palabra disciplina, que viene del griego padeia, ¿sí? Nos habla de la parte dura o dolorosa del entrenamiento, ¿sí? Habla de ese entrenamiento doloroso, ¿sí? Eh, a quién le gusta sufrir, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y ya estás bien adolorido y dices, ¿y todavía tengo que pagar por esto? ¿No? Ah, bueno, obviamente al hablar de disciplina se está refiriendo al que está siendo entrenado y al entrenador, ¿no? Me lleva a entender que hay el que está siendo entrenado y el entrenador. Yo soy el entrenador de mi hijo, ¿sí? Y yo estoy entrenándolo en cómo ser un hombre de Dios, ¿sí? En cómo vivir para Dios, en cómo llevarlo a vivir una vida piadosa hacia Dios, que reconoce al Señor, ¿sí? Y por medio de mi vida que yo le enseño, eh, o más bien es por medio de mi vida que yo le enseño, ¿no? Por medio de cómo yo vivo la vida, le digo, mira, se hace así, le estoy enseñando, ¿sí? Pero bueno, esto habla de la parte esta palabra, perdón, disciplina, habla de la parte dolorosa del entrenamiento. Y yo creo que de esto nos habla muy bien Hebreos 12:5. ¿Me acompaña a ir, por favor? Hebreos 12:5. Yo le espero. Hebreos 12:5. Dice, eh, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina, ya lo mencionó en el 5, lo vuelvo a mencionar aquí, a los que ama. ¿A quiénes disciplina? A los que ama. Castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, lo vuelve a decir, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿sí? Y aquí habla de la palabra paideutes, que es entrenador o maestro, ¿sí? Un disciplinador, un instructor, ¿sí? Dice, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años y hicieron lo mejor que pudieron. Y otra vez lo vuelvo a mencionar, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Versículo 11, ninguna disciplina, nuevamente paideia, resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Sí, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellas. Es mucho que hablar en este texto, ¿no? Ah, pero yo soy partícipe de esa enseñanza, ¿no? Con mi hijo, sí. La enseñanza es dolorosa, ¿no? De esto es de lo que habla, de esta enseñanza que nos habla aquí de Hebreos 5 al 11, es dolorosa, trae fruto apacible, pero es dolorosa. Pero es necesario. ¿Puedes decir es necesario? No te escucho. Es necesaria esa disciplina. Es necesaria, ¿sí?
Así que yo estoy ahí con él, con mi hijo. Me involucro en su entrenamiento, perdón. Constantemente le estoy diciendo que debe de hacerlo mejor. Debe de hacerlo mejor. No le aplaudo cuando hace las cosas sin un esfuerzo. No. Es el trabajo de un entrenador, es lo que hace un entrenador, ¿no? Ahora, no es llevarlo a explotar de cansancio, que le reviente el corazón, ¿no? Sí. Pero sí habla de llevarlo a más. Si yo como entrenador no lo estoy llevando cada vez a más, ¿no? Con sabiduría, con inteligencia, conciencia, no estoy haciendo mi trabajo. Debo llevarlo a más, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es digno de más adoración. Cristo es digno de adoración, ¿sí? Es mucho más de lo que le estamos dando, iglesia. Sí. Por medio de mi vida yo le estoy mostrando de manera real, vívida, de forma dinámica, cómo se debe de hacer. Lo enseño a ser responsable por la forma en la que está sirviendo o no está sirviendo a Dios con su vida. Es decir, mi vida es parte de ese entrenamiento también. Gran parte de ese entrenamiento. ¿Sí? Un buen entrenador eso hace. Y no estoy hablando de que el instructor lo haga pedazos con críticas, ¿no? Cuando falla o cuando no logra lo que se espera, ¿no? Para nada, para nada, ¿sí? El entrenador debe alentarlo y debe decirle, bueno, no ganaste porque no te esforzaste, ¿sí? No te esforzaste lo suficiente, fuiste ligero, fuiste negligente con esto, ¿sí? Descuidaste tal o cual aspecto, ¿sí? Pero vamos adelante, no te preocupes, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, ¿no? Y otra vuelta, otra vuelta, ¿sí? Requiere disciplina. Es ahí donde está tu trabajo, ¿sí? Y es que Dios es así con nosotros. Siempre nos está alentando, siempre nos está ayudando, ¿sí? Pero no nos deja cuando nos conformamos con resultados mediocres. ¿O sí? ¿Lo hace? Él siempre nos está alentando como buen padre. Nos está siempre enseñando. Siempre está con nosotros. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién le promete esto? Al que venciere. ¿Sí? Ahora, todo cristiano verdadero, todo cristiano verdadero es un vencedor en Cristo, ¿sí? Por sus méritos. Tenemos la seguridad que en Cristo somos más que vencedores. De hecho, lo cantamos, ¿no? Más que vencedores, ¿no? Ahora somos en Cristo, ¿sí? Pero no por eso, entonces yo hago las cosas mediocres, porque ya soy más que vencedor. No, no. Y ahí como salgan las cosas, ¿no? Con una piedad ahí más o menos, ¿sí? Una vida de oración ahí más o menos, ¿sí? Una obediencia regular, ¿no? No, yo debo ir a más y debo de llevar a mi hijo hacia esa meta, servir a Cristo, ¿sí? Lo mejor que podamos hacer. Él es digno, Él es digno. ¿Sí? Y sí hay un lugar dentro de esa disciplina para corregirlos, ¿no? Cuando la conducta en la que se está cayendo de continuo es necia, ¿no? De manera continua es necia esa conducta. Bueno, debe entrar la corrección, pero nuevamente, todo debe estar envuelto en un ambiente de amor y cuidado. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Tú puedes decir que lo amas, pero si tú no lo disciplinas con la vara, tú no lo amas. Puedes decir que lo amas, pero no lo amas. ¿Sí? Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Sí? Dios ya le proveyó a nuestros hijos dónde deben de recibir esa disciplina. ¿Sí? Y no es la cara. ¿Sí? No son los golpes. ¿Sí? Si usted hace eso, usted podría estar en un problema legal. ¿Sí? Y yo con gusto seré parte de la investigación de la policía por maltrato. La vara no es lo primero que entra en la disciplina, jamás.
No es una reacción. Dios no es así con nosotros. ¿Sí? Yo lo crío, le enseño, le proveo, le sustento, ¿sí? Y lo enseño. Estoy con él instruyéndole. Estoy con él disciplinándole. Estoy con él entrenándole, ¿sí? Cuando hay necedad, entonces entra la vara. Pero solo entonces y después de tratar muchas cosas. ¿Sí? Esta disciplina debe ser con amor y buscando siempre en todo el bien de nuestros hijos. El bien de nuestros hijos, ¿sí? Y obviamente hemos hablado de eso. Esa disciplina de la vara es para hijos pequeños, ¿no? Cierta edad, ¿sí? Lo hemos hablado anteriormente. Usted revise, por favor, otros temas, pero no puedes estar disciplinando con vara a tu hijo de 30 años, ¿no? Hay un tiempo para hacerlo y bueno, es mientras están pequeños y están en casa, ¿no? Cierta edad. Hay mucha disciplina, muchos rasgos que se pueden aprender en disciplina a nuestros hijos, ¿sí? Ahora, por otra parte, amonestación, ¿no? Vimos lo que es disciplina, ahora qué es amonestación o instrucción. Y eso es la palabra noutesía, ¿sí? Y como decíamos, esto nos habla de dar advertencias paternales, ¿sí? Pero en un entorno, ¿sí? Si es un regaño, si es una advertencia paternal, pero en un entorno de calidez. Es decir, esta advertencia está envuelta en calidez, está envuelta en ternura, en suavidad, ¿sí? O sea, sí habla de un regaño, sí habla de una advertencia, pero con gentileza. Y nuevamente, de manera cálida y tierna, ¿sí? No confundamos esta palabra, instrucción o amonestación con la palabra enseñanza, que es didasco. Colosenses 1:28 no vaya para allá, pero nos ayuda a entender esta diferencia. En este versículo, de hecho, menciona las dos. Encontramos ambas. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, ¿sí? Advertimos, aquí habla la palabra noutseteo, ¿sí? Que es advertencia o amonestación, ¿sí? A todos, es decir, voy a regresarme, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, ¿sí? Advertimos a todos y enseñamos, y aquí sí es didasco, a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Aquí está podemos notar ambas palabras, ¿sí? Pero lo que la palabra amonestar puntualiza es el dar un consejo para que se pare con una conducta errónea, incorrecta, ¿sí? Es aconsejar para decir, basta con esa conducta, basta con esa actitud incorrecta, ¿sí? Pero nuevamente es con calidez, mucha gentileza, con suavidad. Pablo, el apóstol Pablo nos da varias lecciones de cómo debe hacerse esta admonestación. Escuche, por favor, anote, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 3:14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero mi énfasis está en el versículo 15. Dice, Segunda de Tesalonicenses 3:14, tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, ¿sí? Tomen nota de los que rehúsan obedecer lo que decimos. Aléjense de ellos para que se avergüencen. Versículo 15. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención. Amonéstenle, como lo harían con un hermano. ¿Ves? Qué calidez, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Llámenle la atención como lo harían con un hermano. Eso te abre puertas cuando vas a tratar un asunto, ¿no? Con calidez. Amonéstenlo, sí, pero de esta manera, gentil, con calidez, con ternura. Mira cómo se dirigió el apóstol Pablo a los tremendos corintios en primera de Corintios 4:14. La aplicación, ¿no? De cómo implementar este término en nuestra vida práctica. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. Qué tremendo. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, de este texto, 1 Corintios 4:14, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis hijos, como mis amados hijos. ¿Puedes ver con qué dulzura se los está poniendo como campeones?
del griego les estaba regañando duramente. ¿Sí? Con qué dulzura lo hace. Qué enseñanza del apóstol Pablo. ¿Sí? Mucho que aprender, mis hermanos. Pero si vamos a amonestar a nuestros hijos, si les vamos a sacar la tarjeta amarilla, no debe ser jamás con el fin de avergonzarlos, con un ánimo rígido e interperante, o sea, sin temple, ¿no? O coaccionando su vida, presionando a mi hijo. No debe de ser así. Jamás debo de avergonzarlo, ¿no? Tener una actitud rígida cuando voy a advertirle, ¿no? Debe ser de una manera paternal, suave, cálida, amorosa, en todo este entorno. Esta crianza, mis amados, en disciplina y amonestación, abarca desde cultivar la mente, ¿sí? Todo esto abarca desde cultivar la mente y el espíritu de nuestro hijo, ¿sí? Desde ahí hasta atender a aspectos en ellos como su personalidad, su conducta, enseñarles acerca de lo que es moral e inmoral. Ahora, estos no son los 10 pasos a seguir para cómo ser un padre exitoso. No, no. Es decir, aquí Dios nos está enseñando qué debemos de hacer y cómo hacerlo. ¿Sí? Algunos de nosotros tenemos más de un hijo, ¿sí? Ellos no son iguales. Mis hijos no son iguales. Ninguno de ellos son iguales al otro, ¿sí? Cada uno de nuestros hijos son diferentes. Están en la misma casa, les enseñamos lo mismo, pero son diferentes, ¿no? Y por lo tanto, sin quitar los puntos que mencionamos que no son negociables, debemos pedir sabiduría a Dios para saber cómo tratar a cada una de las almas que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios te dará la gracia, Dios te dará de su poder, Dios te dará de su dirección, ¿sí? Solamente no ignoremos este mandamiento. Efesios 6:4, no lo ignoremos, ¿sí? Dios nos ha enseñado cómo criarlos, no lo ignoremos. Memoriza este versículo, repítelo hasta que lo tengas bien aterrizado en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Hasta que lo tengas siempre fresco a la mano para que cuando estés frente a tus hijos y los estés criando, ¿no? Enseñando, lo hagas de esta manera, ¿sí? No los exasperes, no los irrites, críalos, estate con ellos, enséñalos, ¿sí? Y bueno, nosotros como padres, mis amados, tenemos que hacer todo esto como concluye el versículo, en el Señor o del Señor. Somos llamados a no irritarlos como padres, ¿sí? Somos llamados a no irritarlos como padres, sino más bien somos llamados a proveerles y sustentarles con todo lo necesario para brindarles en amor lo que necesitan, para que sus vidas exalten a Dios y estar ahí por ellos constantemente, entrenándolos, instruyéndolos con calidez, con ternura, con suavidad, ¿sí? Buscando que ellos siempre reconozcan al Señor y se sepan suyos. Mi amado hermano, mi amada hermana, debemos usar todos los medios posibles que tenemos en Él para guiarlos a Él, ¿sí? Entendiendo que todo es de Él y para Él. Criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. El llamado es a criar nuestros hijos para Dios. Conducir sus almas a Cristo y que tú siempre estés ahí a su lado como su padre, como su padre, como su padre o como su madre, ¿sí? Poniendo su vista en la eternidad. Jesucristo es digno de que como padres le adoremos. Llevemos a nuestros hijos a conocer al Salvador, a conocer su cruz. Llevémoslos al asombro de su resurrección. Enseñémosles con nuestras vidas que Cristo es lo más importante para nosotros, ¿sí? Y que ellos puedan ver en nuestras vidas, ¿sí? Padres no perfectos, padres débiles, ¿sí? Carentes, con tantas necesidades, torpes, ¿sí? Pero padres que están rendidos y dispuestos a glorificar a Jesús. Amén. Pues con esto concluimos esta reunión. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios. ¿Le parece?
Le invito a inclinar su rostro ahí en su casa. Vamos a orar y a pedir a Dios su guianza y su poder y su presencia. Padre, por favor enséñanos, Señor, a ser mejores padres. Enséñanos, Dios. Enséñanos a guiar a nuestros hijos a tus pies. Enséñanos, Dios, a llevarlos a ti, Padre. Enséñanos, Señor. Por favor, Padre, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada padre con tu presencia. Guíanos, Señor, a un verdadero arrepentimiento por no honrarte como tú mereces. Por no honrarte, Señor, como tú eres merecedor, Señor. Por no enseñar a nuestros hijos a hacerlo también, Dios. Por no poner un ejemplo en ellos muchas veces, Dios, y en sus vidas de cómo debemos de hacerlo. Ayúdanos, Dios. Tú mereces ser adorado, tú mereces ser honrado. Dios, te pedimos que tú obres en los hogares. Por favor, obra en tu iglesia y en casa, Señor. Dios, vuelve, Padre, la vista al asombro de la cruz. Vuelve los corazones, Señor, hacia Cristo. Vuelve, Señor, los ojos, Padre, a esa cruz ensangrentada, mi Señor. Por favor, obra en esta generación, Señor. Pon la vista de esta generación en la eternidad, mi Dios. En nuestros hijos, Dios. En los padres, que hay un mayor asombro, Señor, una vista en la eternidad, Dios. Que tu iglesia te adore como es debido, Señor. Pedimos una obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tú te muevas en nuestros hogares, Señor. Que te honremos como tú mereces, Dios. Y Dios, la verdad es que nadie te puede honrar y adorar como mereces. Tú mereces más, tú mereces todo, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a tener un mayor entendimiento, Padre. Rogamos tu mano y tu obra en los hogares, Señor. Tu Espíritu Santo inquietando y moviendo corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo rogamos, Padre. Damos muchas gracias, Señor, y una vez más, gracias por tu fidelidad, Señor, de estos 11 años con nosotros, Dios. Te bendecimos, Dios, te damos la honra y la gloria y sabemos que tú harás tu obra en los corazones y en los hogares, Padre. Lo has hecho, Señor, y pedimos, Padre, que nos ayudes a entender el compromiso que tenemos, Dios. Tú no fallarás a tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde, Señor, con tu poder. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. El dulce nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien. Tengan un hermoso domingo. Que Dios les bendiga en sus hogares. Les enviamos un abrazo como siempre. Y bueno, esperamos también dárselos muy pronto. Porque a veces enviar abrazos virtuales no es lo mismo. Jamás lo será. Pero bueno, por ahora lo haremos. Que Dios los bendiga. Les amamos entrañablemente. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti.